universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, historiador, para ayudarnos un poco a ver ese contexto, aquel 17 de noviembre de 1972. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia, y bueno, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por este tiempo. ¿Por dónde arrancamos? Digamos, cuando hablamos del regreso de Perón, no es solo ese 17 de noviembre claramente, ¿no? Sino que es como una serie de hechos y de procesos que terminaron, entre comillas, en ese regreso. Sí, la verdad que es la culminación de un ciclo y el comienzo de otro. En ese momento fue un momento de mucha esperanza, se creía que era un cambio para un futuro promisorio para la democracia. Después, lamentablemente, ese regreso de Perón terminó siendo un paréntesis entre una larga secuencia de golpes militares, porque esa primavera democrática por ahí que marcó el año 73, después no se pudo sostener en el tiempo y en el 77 terminó produciéndose una dictadura mucho más cruenta que todas las anteriores, digamos. Pero el regreso de Perón fue muy significativo y fue esperado con mucha esperanza, con mucha felicidad por mucha gente que pensaba que se iba a volver a los días de esplendor del peronismo. También había una construcción muy mítica, si se quiere, en torno a lo que fue el primer peronismo. Pasa muchas veces que es tan oscuro lo que viene después que uno tiene una memoria por ahí un poco idealizada. Y muchos de los jóvenes, sobre todo, que ni siquiera habían nacido durante el gobierno de Perón, tenían una imagen casi como de regreso de un Mesías que con su sola presencia iba a traer la prosperidad a la Argentina de vuelta, cosa que no se terminó produciendo por diversas circunstancias, un poco por la profundidad de la crisis económica que estaba atravesando el país, también por la conflictividad social enorme que terminó confluyendo también y chocando violentamente alrededor de ese regreso de Perón, y también por la propia edad de Perón, ¿sí? Que ya venía con una edad bastante avanzada. De hecho, el gobierno militar de Lanusse había apostado a que Perón no vuelva. En algún momento el presidente Lanusse había dicho públicamente que a Perón no le iba a dar el cuero para volver, y bueno, un poco como haciendo frente a ese desafío, Perón tomó la decisión de volver, y no solo volver, sino después terminó siendo candidato a presidente e iniciando un tercer gobierno. Decía hoy también, cuando presentaba un poquito el tema bien temprano, esto que vos planteás, lo de la conflictividad social, había además un clima muy complejo, digamos, ¿no? Veníamos de la masacre de Trelew hacía un par de meses, con las internas de todo tipo, con la irrupción también de actores y de movimientos muy diversos, por decirlo de alguna manera. Sí, hasta cierto punto en historia no hay regreso al pasado, nunca se vuelve atrás. Todo eso que nos puede parecer un déjà vu, nos puede parecer algo que ya vivimos, en realidad no se da así. Hay ingredientes nuevos que hacían de la década del 70 un contexto totalmente diferente al que había sido la década del 40 o la década del 50. Un elemento importante tenía que ver con la Revolución Cubana, la aparición de una izquierda militante a través de movimientos armados en todo el continente americano, y eso terminó permeando también en los movimientos sociales en la Argentina. Transformaciones en el contexto de la propia Iglesia Católica que tienen que ver con el Concilio Vaticano II y la aparición de todo un sector dentro de la propia Iglesia Católica. Allende en Chile, pienso también, a los movimientos sociales. ¿Cómo? Allende en Chile, pienso también. Allende en Chile, y todo un contexto donde aparece un actor social que hasta ese momento no había tenido demasiada participación política, que es la juventud, digamos, el mayo francés, toda esta enorme
efervescencia social de los universitarios, de los estudiantes y de los jóvenes, con una agenda propia, digamos, y muchos de esos jóvenes en realidad terminaron siendo, digamos, los máximos y más fervientes impulsores del regreso de Perón, ¿sí? Y terminaron chocando con la estructura más tradicional, más burocrática del viejo peronismo. Entonces fue tan fuerte ese choque que los conflictos en el 74 y 75 inclusive se dieron al interior del peronismo más que con respecto a las Fuerzas Armadas. Daniel, ¿y qué pasaba en Misiones? Porque hablando con algunos que participaron, que viajaron a recibir a Perón, también hablaban de lo que significaba en la provincia, la expectativa, la esperanza, la organización para ir inclusive. Sí, en realidad cuando uno habla, hay muchísima gente hasta de los pueblos del interior que participó, se movilizó y fue a ese encuentro que todo el mundo sabía que era un evento histórico, y el que tenía alguna militancia vinculada al peronismo con más razón. Entonces hubo una organización muy grande. En Misiones todo esto que uno plantea, el surgimiento de movimientos sociales, inclusive de la militancia en los barrios, inclusive la evaluación de la posibilidad de que la vía armada sea un camino a la revolución y a la construcción de un peronismo revolucionario, también eran cuestiones que habían prendido muy fuerte en Misiones, una provincia en la que la conflictividad social estaba muy a la orden del día. Tenemos que pensar en el MAM, por ejemplo, todo lo que es el movimiento agrario misionero, y figuras muy significativas como la de Pechac, por ejemplo, que se acercan mucho a esa tendencia revolucionaria del peronismo, e inclusive cuando vuelve el peronismo se da un acercamiento a sectores del radicalismo. Bueno, el radicalismo tenemos que recordar que había sufrido una fractura muy grande después de la caída de Perón. Se había dividido en dos sectores, que eran la Unión Cívica Radical del Pueblo, de la que deriva el radicalismo actual, digamos, y la UCRI, que terminó derivando en el MIL. Bueno, ese sector de la UCRI, el fronticismo, digamos, se alió con el peronismo, y eso llevó a que acá en Misiones había una fórmula que incluía a Juan Manuel Irarrázaval, que era el referente del peronismo, y César Napoleón Heró, que era el referente de la UCRI, que había sido gobernador de Misiones, como candidatos del Frejuli, una experiencia que también terminó trágicamente con ese accidente aéreo, o digamos que hasta el día de hoy no tenemos la certeza de si fue un accidente o si fue un atentado, pero que terminó con la vida de los dos mandatarios. Y además lo que eso significó después, el adelantamiento de las elecciones, el ensayo acá también de una experiencia del partido auténtico y demás, ¿no? Todo lo que vino después. Ahora, en relación a este regreso, cuando charlábamos un poquito fuera de aire, pautando esto, decía, en estos casi 18 años de Perón en el exilio, además de los intentos que tuvo para volver, fue prescripto, sus seguidores fueron perseguidos fuertemente, es decir, y su militancia la militancia alrededor del peronismo fue creciendo y fue diversificándose, como venís contando, también de una forma muy interesante. Sí, y ahí uno ve la enorme habilidad que tenía como conductor del propio Perón, porque desde el exilio él lograba generar lealtades entre sectores que localmente por ahí no coincidían, pero que tenían como factor aglutinante esa utopía del regreso de Perón, del Perón vuelve. E inclusive es muy interesante eso, como desde España Perón hasta logró neutralizar movimientos que tendieron a lo que se llamó el nuevo peronismo en su momento, o el peronismo sin Perón, es decir, la posibilidad de generar un movimiento político de base obrera, pero sin la figura de Perón, y el general Perón logró neutralizar, estando en España, todos esos movimientos locales, e inclusive atraer a sectores de la izquierda,
¿sí? Cosa que es algo nuevo también, porque tenemos que pensar que el primer peronismo no tenía ese acercamiento a la izquierda que uno ve en los 70. Eso es algo nuevo también, muy propio de ese momento histórico, y que está atravesado por esa experiencia que hablamos hoy de los movimientos sociales y la Revolución Cubana. Uno podría decir, no hay un solo Perón también, ¿no? Como no hay un solo peronismo, te dirían. Es que en realidad esa yo creo que es una de las claves de la supervivencia a través del tiempo del peronismo, porque si uno ve otros movimientos llamados, englobados dentro de esa categoría tan amplia que termina definiendo bastante poco, que es la de populismo. Lo que podríamos llamar el populismo clásico incluiría a Getúlio Vargas, a Perón, a Lázaro Cárdenas en México, y si uno mira en la actualidad, no hay en Brasil un movimiento político que se reivindique como varguista o un cardenismo en México, y sin embargo el peronismo sigue teniendo un protagonismo fundamental en la vida política de los argentinos, lo cual la clave de eso está en ese concepto de que no es un partido político sino un movimiento, y como es un movimiento va cambiando, va incorporando nuevos elementos, y por eso, como decía, eso no es algo nuevo. Ya en la década del 90 se hablaba de los 3 peronismos, y ahora podríamos hablar tranquilamente de los 4 peronismos, y también obviamente, como vos decís, el propio Perón, no solo Perón, sino que uno, si mira los grandes líderes carismáticos que tuvo la historia latinoamericana y también provincial, una de sus características es la capacidad de adaptación a los cambios en la coyuntura y en el contexto. De hecho, la foto de su llegada ya también ahí está acompañado por José Ignacio Rucci y por Juan Manuel Abal Medina, digamos, ¿no? Dos como hoy podríamos pensar, visto de lo que pasó después, todo lo que también se fue viviendo después, ahí había como tensionando a Perón 2 sectores muy enfrentados después. Sí, inclusive el uso muy hábil de la simbología que siempre hizo el peronismo, o sea, esa imagen estuvo muy estudiada, o sea, lo que quiso Perón es que estén los dos en la foto, como diciendo, bueno, yo vengo a reconciliar los diferentes sectores en la Argentina, cosa que, bueno, después no se terminó no dando y terminó en un enfrentamiento de grandes proporciones. Daniel, bueno, y ya que estamos charlando, además de hablar de este regreso de Perón, de estos 50 años, ustedes están convocando para la semana que viene para la presentación del fascículo 3 de Historia Regional en la escuela secundaria, ¿no? Sí, exactamente, estamos cerrando el año con una noticia muy linda, que es la de poder publicar nuestro 3er fascículo de esta colección. Para los que no están familiarizados, les comento, nosotros conformamos en la Facultad de Humanidades un grupo editor, que estamos publicando material destinado a los docentes de la escuela secundaria, y también empezamos a publicar libros este año, inicialmente vinculados a crónicas de viajeros y ese tipo de cosas, pero no nos cerramos a la idea de publicar por ahí un material más diversificado a futuro. Pero hasta ahora nuestra publicación más importante son estos fascículos, ¿sí? Son fascículos que los 2 primeros se enfocaron en el siglo XIX, principio del siglo XIX, y este 3er fascículo es muy interesante porque ya se adentra en la etapa de territorio nacional, es decir, el cambio de siglo, el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, y tiene 3 artículos elaborados por Luz Pike, por María Cecilia Gallero y por Diego Schroeder, que abordan diferentes aspectos de ese momento histórico, o sea, las características del territorio nacional, la llegada de los inmigrantes, el surgimiento del movimiento obrero, entre otras temáticas. Así que, y esta presentación va a ser en la Facultad de Humanidades. La presentación va a ser el próximo miércoles, el 23 de noviembre a las 19 horas, en la Facultad de Humanidades, en la sala del Consejo Directivo, en el primer piso de la facultad. ¿Y dónde conseguimos el fascículo? ¿Cómo lo hacemos? Por ahora, la forma de obtener el fascículo a través de un correo electrónico, grupo de israelzapazo@gmail.com,
o si no, acercándose o contactándose con cualquiera de los integrantes del grupo editor. No logramos todavía estar en liderías, pero la idea es que en el futuro próximo esté en la editorial universitaria y en otros puntos de venta. Yo quiero uno, desde ya te pido por esta vía. Dale. Sobre todo que está, este fascículo que está más que interesante. Yo los otros todavía los tengo pendiente, pero me voy a encargar de conseguirlo así. Sí o sí. Daniel, igual, a medida que van avanzando los fascículos, nos vamos acercando a temáticas más contemporáneas, a cuestiones vinculadas a la historia reciente, así que supongo que te van a interesar todavía más. Bueno, dale. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio y cuando quieras estamos en contacto. Dale, un abrazo. Daniel Cantero, docente investigador de nuestra facultad, docente en la carrera de